Pablo, anciano, ya de cierta edad, está, desde ahí, está él, bueno, de alguna manera predicando y enseñando a la iglesia la necesidad de la fe, la necesidad de estar contentos. Vamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer solamente unos versículos. Como son corticos, a ver, no sé si Wilmer, cualquier Wilmer que me ayude. Capítulo 3, versículo 10 al 11. ¿Me lo puede leer? Capítulo 3 de Filipenses, para los que nos están allá en su casa, capítulo 3 de Filipenses, versículo 10 al 11. Y si no se puede, Wilmer, pues el que pueda ayudarme a leerlo está bien. Que sea en voz alta, despacio, para que todos lo podamos leer, escuchar. 3, 10 y 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, ese es el resumen final de ese capítulo, ¿sí? Eh, Muy interesante lo que Pablo nos dice aquí. A ver si logro colocar. Lo primero que él dice es, lo he perdido todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha perdido todo? A fin de que, ¿cuál ha sido el propósito de perder todo? Aquí pueden hablar, no los vayamos a regañar. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin por el cual ha perdido todo? Ahí está el título. Lo he Lo perdido todo a fin de qué? de que Conocer. conocer a Cristo. Ese es el fin. ¿No les ha pasado a ustedes, dice Pablo, que cuando uno quiere algo, cuando lo desea de verdad, necesita concentrarse en eso? Necesita alejarse de lo demás para poder concentrar. Cuando es algo verdaderamente importante, cuando un deportista tiene frente a él un reto, una meta, una copa, una competencia, si él verdaderamente quiere avanzar, quiere conocer, quiere desarrollarse en ese deporte, tiene que concentrarse, tiene que apartarse de la mala comida, del trasnocho, de la mala dieta, bueno, en fin, una cosa muy larga de cosas que tiene que alejar y pierde cosas, aparentemente pierde cosas, pero ojo, para él no son pérdida. Pablo dice en el versículo 10, lo he perdido todo, pero tiene un fin. ¿A fin de qué? Conocer, dice, a Cristo. Ese es el fin. Y me parece interesante porque es un anciano que ya lleva muchos años conociendo, estudiando, admirándose, ha escrito muchas cartas, casi el 25% del Nuevo Testamento ha sido escrito por él. Es una persona que uno diría, pero Pablo, ¿qué más vas a conocer? Pero él dice, lo he perdido todo, lo he dejado todo a fin de conocer a Cristo. La primera libertad que Pablo nos dice es la libertad de dejar las cosas que nos estorban y ir a lo que es verdaderamente importante. En Latinoamérica tenemos un dicho que dice la comida o el mejor sazón, el mejor condimento para una comida, ¿qué es? El mejor condimento para una comida es el hambre, dicen por ahí, ¿no? Ah, ¿Sí han escuchado eso o no? ¿O solamente yo lo he escuchado? Y es cierto, ¿no? Que días una persona, estábamos en la oficina y había pasado bastante horas que se nos había pasado la comida y nos comimos algo que uno podría decir, creo que eran unas galletas integrales, pero de verdad que nos supieron como las galletas más deliciosas que se han podido hacer. Es decir, no hay mejor condimento que el hambre, que el vacío en el estómago, lo que provoca el deseo y el degustar lo que viene al paladar. Al contrario, cuando uno está lleno, cuando uno ha comido bastante y va uno a recibir algo y ya está lleno, ya está hastiado,
tal vez hasta se lo coma, ¿sí? Hay mujeres y hombres que dicen, no, a mí me cabe el helado, no, a mí yo le hago espacio al helado, no importa que esté lleno, que esté a reventar, pero aquí hay un espacio para el helado, para el dulce, ¿sí? Pero es verdad también que no lo disfruta tanto, casi que se lo come no con ese disfrute igual a que si estuviera el estómago vacío. Pablo nos da un secreto aquí a todos nosotros. Los que queremos seguir al Señor Jesucristo, tenemos que abrirnos a Él. Hay un hermano hace mucho tiempo que él contó un sueño acerca de esto y contó que en el sueño vio una mano cerrada, un puño cerrado, y que en esa mano cerrada vio a un Dios que le decía, abre la mano, suelta lo que tienes. Y él mismo en el sueño se escuchaba diciendo, no, Señor, no lo puedo soltar, es lo único que tengo. No me pidas que suelte esto. Y en el sueño, así como él lo tenía, le dijo, suelta lo que tienes, porque hasta que no abras la mano, hasta que no suelte lo que tienes, no voy a poderte dar lo nuevo que tengo para ti. Es interesante eso porque Dios no nos va a poder entregar lo que Él quiere si primero nosotros no soltamos lo que tenemos. Tenemos que, de alguna manera, desencantarnos del mundo para encantarnos de Dios. Vuelvo a decir esa frase un poquito más lento. Tenemos que desencantarnos del mundo, tenemos que desilusionarnos del mundo para verdaderamente recepcionar la verdadera luz. No podemos tener una esperanza en este mundo y una esperanza en Dios. No podemos tener una esperanza en las cosas materiales de este mundo y tener una esperanza en Dios. Tenemos que soltar y colocar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios. Saber que no va a venir, nuestra felicidad no va a venir de las cosas materiales. Tal vez podemos tener una alegría pasajera, tal vez podemos tener una alegría, 1 o 2 días de alegría por algo que material que tengamos, pero la verdadera alegría está en Dios. Así que de eso por lo menos habla el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés ha sido catalogado por algunos el libro de una persona depresiva, pero yo creo que el libro de Eclesiastés, haciéndole justicia, está tratando de contarnos una realidad. Este mundo es decepcionante. Si lo vives sin Dios, si lo vives simplemente como un hombre natural, como empieza hablando el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo, no hay nada que te vaya a llenar, todo te va a decepcionar. Es como si el libro nos dijera, te anticipo, te anticipo que eso que tú estás esperando te va a durar muy poco la alegría, pero no nos está haciendo de un modo depresivo, no lo está haciendo con un modo de dañarnos la fiesta, no, nos está haciendo un favor, nos está diciendo que al final de la vida nos vamos a dar cuenta de que esa forma de pensar, esa forma de colocar nuestra esperanza en las cosas nos va a decepcionar y nos va a hacer sentir que la vida no tiene ningún sentido. Y la vida no tiene sentido si no es a partir de conocer a Dios. Como dijo Pablo, de conocer a Cristo, de conocer más de Él. Ahí tiene sentido todo. Porque como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. Todo ha sido lo mismo. Entonces el primer gran reto es soltar, es decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo sé que tú me vas a dar la alegría que el mundo no me puede dar. ¿Se acuerdan de ese canto que decía así? Eh, Se me olvida el fraseo, pero decía algo así como que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, ¿se acuerdan? No me lo Sí, puede, no me lo puede, ¿qué, Yoli? no me No lo me lo puede puede dar. Este gozo que yo quitar. siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo Y dar. el mundo no me lo puede quitar, porque Él no me lo dio, ¿cierto? Que es así. Entonces, miren, es muy interesante que los discípulos, los primeros seguidores del Señor, a los que Él le ofreció su tiempo y su formación, fueron personas que se decepcionaron de la vida. Cada una de ellas
tienen en común eso. Si uno se pusiera a pensar en cada una de las personas que fueron los discípulos del Señor Jesucristo, se da cuenta que fueron personas que estaban decepcionadas. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando, cuando el Señor llegó a su barca, ¿qué era lo particular de Pedro? Que estaba decepcionado, que se estaba dando cuenta de que esos peces eran caprichosos, que no importaba la técnica, no importaba, no era fácil el trabajo. Y esa vida decepciona. Y cuando estamos decepcionados, ahí es cuando levantamos la mirada al Señor y le decimos, Señor, tú no decepcionas. Tú me puedes dar la verdadera libertad que yo necesito. Tú me puedes dar la verdadera fuerza que yo necesito. No significa eso que le esté diciendo hoy que vamos a vivir una vida, bueno, triste, sin ninguna mirada de aquí, no nos vamos, no vamos a hacer eso. De eso no se trata. Pero en el versículo 10, Pablo lo dice muy bien. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer. ¿Qué es perderlo, según Pablo? Pues no le importa. Dice en otra versión, lo tengo todo por basura. Es decir, no es relevante para mí. Es como dice el Señor por allá, eso es como la añadidura. No es tan relevante. Cuando yo pongo mis prioridades en la perspectiva correcta, todo empieza a cambiar. Miren, no sé hace cuánto fue la última vez que ustedes fueron a un sepelio, a un cementerio. Que, mi pastor, pero usted, ¿por qué habla de eso en este momento, no? Un momento de una festividad del país. ¿Por qué hablamos de la muerte? Bueno, en un país como Colombia todos los días hablamos de la muerte, todos los días hay muertes y hoy en particular escuchando los testimonios de los militares, de lo que contaban en la JEP, las muertes diarias que tenemos en accidentes, en violencia, en riñas, estamos muy en contacto con la muerte, pero no tanto en reflexionarla, no tanto en ir hasta allá y decir, esta vida es pasajera, es corta. Yo tengo que colocar mi mirada en Dios, sino a veces para evitarla, simplemente para decir, ay, tal persona falleció, ay, tal persona murió, pero no entramos en contacto con esa realidad. A veces lo que dice Pablo es que cuando uno tiene algo que es verdaderamente importante, se da cuenta que lo demás no importa. Cuando uno llega a un momento de estar en un cementerio, como les decía yo, estar en un hospital, usted se da cuenta de qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que verdaderamente importa, porque uno a veces se preocupa mucho por otras cosas y no por lo que verdaderamente importa, ¿no? Corre, se preocupa, se estresa, pelea, se enoja, bueno, en fin, de aquí para allá, pero no le está dando la importancia a lo que verdaderamente nos da sentido a lo que estamos haciendo, ¿cierto? A veces perdemos la perspectiva de Dios, del amor, a veces nos llenamos de desánimo porque algo no salió, pero Pablo nos dice, todo lo he perdido para conocer a Cristo. Es necesario que yo dependa menos de este mundo para que dependa más de Dios. No se puede tener las dos cosas. Lo siento. Qué pena los que hoy se vayan decepcionados de esta predicación, pero no se puede. Hay que elegir, ¿no? Es como el muchacho que quiere a dos de las chicas, ¿no? Tiene dos niñas o dos novias y tiene que elegir porque para ellas sería decepcionante, para él sería decepcionante eh, continuar con las dos. No se puede, dice la Biblia, seguir a Dios y seguir a este mundo. No se puede caminar hacia Dios y a la vez perseguir aparentemente la felicidad en este mundo, tratándola desde la perspectiva de este mundo, buscando las cosas que son de este mundo y de esta tierra. Entonces, Pablo lo resume muy sencillo y dice, lo he perdido todo a fin o con el propósito de conocer a Cristo. ¿Qué podríamos nosotros dejar para conocer a Cristo? Bueno, una de las primeras cosas le han llamado el entretenimiento pasivo. El entretenimiento pasivo es toda aquella clase de entretenimiento donde uno se sienta para que otra pantalla, otra, otra película o algo ajeno a mí
me entretenga. Ese entretenimiento que se llama pasivo porque yo estoy sentado y otra cosa me entretiene, es muy peligrosa. ¿Por qué es muy peligrosa? Porque mientras yo me siento, veo una película, entro a una red social, a Facebook, a Instagram, y empiezo a ver y empiezo a colocar, sin que yo me dé cuenta en ese entretenimiento pasivo, eso que me están colocando en la pantalla, eso que me están diciendo, a base de la repetición, a base de tantas cosas, va quedándose en mí. Es como si me estuvieran llenando el estómago, la cabeza, el corazón. Es como si me estuvieran adoctrinando a otra cosa que no es Dios. Entonces, el entretenimiento pasivo es todo aquello que yo me siento a que otra persona me entretenga. El Señor sí quiere que tengamos un entretenimiento, pero un entretenimiento activo. Es decir, que tú salgas, que camines, que veas la naturaleza, que el que te entretenga seas tú, no que otra persona te entretenga. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque con preocupación veo como todos nosotros cada vez estamos más involucrados en el entretenimiento pasivo. Nos entretiene el televisor, nos entretiene el celular, una cantidad de cosas nos entretienen y voy a decirlo así, ese entretenimiento es peligroso porque cuando estamos sentados no controlamos lo que la imagen, la película, el video que viene a continuación, no lo podemos controlar. Y muchas veces terminamos viendo cosas que no estaban planeadas para nosotros ver. No teníamos el deseo de estar viéndolas, pero como estamos siendo víctimas del entretenimiento pasivo, terminamos haciéndolo. Entonces lo primero que dice Pablo es, bueno, todo lo he perdido a fin de conocer a Cristo. Hay algunas cosas que tiene que tomar la decisión de dejar. La primera que pienso yo es, y pienso para mí también, es luchar con el entretenimiento pasivo. Es sentarme a que otra pantalla, otra persona detrás de esa pantalla me diga lo que yo voy a ver y muchas veces dañe mis valores, me exponga a imágenes, a sonidos, a videos que me van a llenar la mente y el corazón en un espacio que debería estar el conocimiento de Cristo. Y más bien aprovechar ese espacio para tratar de acercarme más a Dios, para orar, para estar en silencio, para abrir la Biblia, para estar con Dios. Entonces, muy importante la primera frase que Pablo nos dice aquí, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Lo segundo, dice, para poder experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. En el capítulo 3, versículos 10 al 11, Pablo, en el centro de esta frase, está estas palabras. Pablo dice que el conocimiento de Dios es una experiencia con una persona que es Él, y es una experiencia con el poder que viene de la resurrección de Cristo que se manifiesta en el Espíritu Santo. Yo debo experimentar ese poder y debo hacerlo regularmente. Es más, Pablo nos dice allá en Efesios, estad llenos del Espíritu Santo. Estad en el hebreo, en el griego dice, estad siempre llenos. O sea, nos tenemos que estar llenando. Es como un tanque el que se nos va bajando y el que tenemos que volver a llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que experimentarlo. Una de las cosas que pasa en nuestra vida cristiana es que nos vamos volviendo a veces duros en nuestro corazón, se nos va endureciendo. Tenemos que ser como los carros, nos tienen que aceitar, nos tienen que limpiar el motor. Si no lo hacemos, si no experimentamos esa docilidad, esa limpieza, esa experiencia de ser llenados por el Espíritu Santo, nuestro corazón peligrosamente cada vez se va a encontrar más frío, más alejado, más peligrosamente vulnerable a lo que el Señor no quiere que pase con nosotros. Vamos a ser cada vez más dependientes, ¿no? Mire, una cosa interesante que pasa con las cosas de Dios es que uno dice, bueno, con los años en la vida humana, madurar significa experimentar cada vez más ser independiente. Cuando un niño va creciendo y se va haciendo adulto, una forma en la que vemos que el niño está madurando, que está creciendo,
es que el niño cada vez es más independiente. Se amarra los zapatos solo, se viste solo, pues empieza a bañarse solito y empezamos a decir, el niño ahora sí lo veo que está creciendo, está madurando. Es verdad, es una experiencia humana y es real y es lo que esperamos, que cada vez logre esa independencia. Pero en la vida espiritual, voy a decirles, es algo más bien como el contrario. Yo no voy a experimentar o no debo sentir la sensación de que cada vez soy más independiente, sino que cada vez necesito más de Él en cada cosa que yo haga. Cada vez dependo más de Él. Porque si me hago independiente, si simplemente utilizo a Dios para, no sé, una oración antes de comer, pero yo no experimento ese poder que se manifestó en la resurrección, que es el Espíritu Santo, y yo no me hago cada vez más dependiente de Él, me hago peligrosamente más esclavo del mundo, más esclavo de otras cosas. Pablo lo va a decir en otra carta. Él dice, yo soy esclavo, pero ya no soy esclavo del pecado. Soy un esclavo voluntario del Señor. Hace unos años en la iglesia contaba esta historia que pasó en Cartagena con respecto a esto que pasaba el 20 de julio. Una mujer, una morena muy bonita, estaba siendo vendida en el lugar donde se vendían los esclavos. Había un lugar especial donde se vendían los esclavos. Había un hombre, un español, que había acabado de desembarcarse ahí en Cartagena y quedó admirado de la belleza de aquella mujer y de cómo una mujer como con esa belleza pudiera estar experimentando algo tan terrible como la esclavitud. Entonces él decidió comprarla, pero eh, por algo interesante él dijo, no, no la quiero comprar para que sea mi esposa porque no se puede obligar a una persona a amar. Él lo pensó y fue inteligente. Dijo, bueno, habló con ella, efectivamente compró, le dieron eso es terrible lo que voy a decir, pero es así. Le dieron como el título, ¿no? Le dieron el poder sobre ella y él se lo entregó a ella y le dijo, mira, yo co- te compré, te quiero hacer este regalo y quiero hacerte una propuesta. Estás libre a partir de este momento. Yo pagué el precio, decía en las crónicas cuenta que él dijo, yo pagué el precio para que estés libre, pero quiero que me acompañes, quiero que salgamos, quiero que si tú quieres, si tú lo quieres, que nos conozcamos. Bueno, ustedes no tengo que contar muchas cosas, pero efectivamente se enamoraron. Y fue un medio escándalo, ¿no? En Cartagena que un hombre, un español, se casara con una esclava. Pero era muy interesante porque los que habían vendido a esta mujer, los que estaban vendiendo a esta mujer, la vendían porque era una mujer supremamente obstinada, no quería hacer nada, peleaba, no se sometía a su amo. Bueno, era muy difícil que arreglara alguna cosa en la casa. Por eso la vendía. Pero si alguien fuera a la casa de ese español, se daba cuenta de que aquella mujer que se casó con el español era muy distinta, era muy diferente. Era una persona que era hacendosa, era una mujer que lo hacía todo con tanto cariño y con tanto aprecio, que entonces las personas decían, eh, qué interesante, o sea, cuando la obligaban por ser esclava, no lo hacía. Claro que no, no le gustaba, pero ahora lo hace por amor. Y como lo hace por amor, ha experimentado el poder de esa resurrección, de esa compra que el Señor ha hecho por ella, que hizo por ella, en ese caso, por su esposo. Hemos experimentado ese poder, ese amor. Nos ha tocado el Espíritu Santo y nos hemos renovado para hacerlo. Es muy importante que lo hagamos, es muy importante que lo renovemos. Lo que no se renueva, lo que no se mueve, se muere. Hay una ley en la anatomía humana que dice que cualquier elemento del cuerpo que no se esté moviendo,
que no tenga vida, que no se mueva, se mueren. Si tú te envuelves una mano, te envuelves un brazo, te lo amarras al cuerpo y no lo mueves, en un mes y medio en los huesos, los músculos se van a empezar a entumecer y se van a poner duros. Solamente en un mes no se empieza a irrigar la sangre por todo el brazo y el brazo empieza a morir. Tú estás vivo, pero el brazo empieza a endurecerse y a morir. Todo lo que no experimenta esa renovación, todo lo que no se experimenta por el Espíritu Santo y se renueva cuando vas a la iglesia, cuando vas a un culto, cuando vas a una santa cena, cuando le pides al Señor que te perdone, que te ayude con un rencor, todo lo, es más, la experiencia de llorar es una experiencia de renovación. ¿Hace cuánto que tú no derramas una lágrima delante del Señor y experimentas ese poder de la resurrección, de volver a nacer en el Señor, de volver a empezar, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, las misericordias del Señor son nuevas todos los días. Qué bonito, ¿no? Cada día tenemos que entender una nueva resurrección para nosotros. Estábamos muertos, nosotros cerramos los ojos y dice la Biblia, es como si estuviéramos muertos. Cerramos los ojos y abrimos y estamos vivos. Y es como experimentar un nuevo día de la misericordia de Dios. No dejemos de renovar nuestra vida. No dejemos de volver a leer, de volver a cantar, de volver a decir, Señor, dame ese primer amor en el que antes yo iba a la iglesia, en el que yo permanecía, en el que yo leía la Biblia. No me dejes morir con un corazón duro, quieto, encerrado en mí mismo. Ayúdame a experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. Ayúdame a experimentar el poder del Espíritu Santo, que lo cambia todo, que lo renueva todo, que lo transforma todo. Y por último, vamos a ver el último, dice, participar en sus sufrimientos. Dice el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y Él nos aligerará la carga. Dice que nuestra carga no va a ser tan difícil. Vivir la vida y los sufrimientos de este mundo sin Dios es difícil. Miren, eh, seguir al Señor es difícil. Hemos estado conversando con estudiantes del seminario y ellos me dicen, pastor, seguir al Señor es muy difícil. Sí, sí es difícil, pero no seguirlo es más difícil. Amar a Dios, orar, leer, renovarse es difícil. Sí, es difícil, porque tu carne no te deja, porque hay que hacer un esfuerzo, pero no hacerlo, ay, implica más sufrimientos y más dolorosos para tu familia, para ti, para el futuro. Es como decir, eh, hacer dieta es difícil, sí, es difícil, pero no hacerla, uy, trae unos sufrimientos peores y más difíciles más adelante. Es decir, tú decides. Tú decides qué vas a hacer, tú decides qué es lo que vas a colocar, en qué sufrimientos vas a participar. En los sufrimientos del Señor, es decir, ¿cuál fueron los sufrimientos del Señor? Agradar a Dios. Eso fue la decisión de Dios. De Jesucristo, yo voy a agradar a Dios, voy a participar en agradar a lo que Dios quiera para mí. Ese fue la participación del Señor Jesucristo cuando estuvo en nuestra tierra. Sus sufrimientos fueron por conocer al Señor, fueron por agradarlo a Él. Es verdad que a veces cuando vivimos para Dios, vamos a participar en sufrimientos. A veces nos dejan solos, a veces por ser cristianos nos dejan a un lado, a veces por ser un cristiano, a veces tenemos que hacer esfuerzos, vamos un domingo a la iglesia. Bueno, estoy hablando de sufrimientos muy pequeños, esto de verdad no son sufrimientos, pero algunos empiezan sufrimientos más duros, como la persecución en Nigeria, en África, en la India. Hay persecuciones muy fuertes para los cristianos. Pero participar en esos sufrimientos pequeños, grandes o medianos nos ayuda a evitarnos los grandes sufrimientos. Es decir, participar en esos elementos sencillos de dificultad, de verdad que es la manera más inteligente de evitar los grandes sufrimientos. Sufrir con el Señor
es evitar los más dolorosos y los más difíciles sufrimientos que podamos tener en nuestra vida. Sufrir solo es difícil, sufrir acompañado es mejor. Ay, pero sufrir con Dios es mucho mejor. Sufrir al lado de la mano del Señor es lo mejor. Lo dice el Salmo 23, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Y dice algo más, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y dice, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el camino del Señor vamos a participar por sufrimientos. Yo sé que usted que me escucha ya me dice, sí, pastor, estoy participando por sufrimientos. Dificultad, a veces me gustaría gritar, me gustaría hacer cosas, pero me contengo porque tengo que participar en el sufrimiento. A veces tengo que tomar la cruz y seguir a Cristo. Tengo que perdonar. Tengo que vivir lo que Cristo me participa, me muestra hacer. Aunque no me guste, pero al final, aunque parezca ese sufrimiento difícil, me está evitando sufrimientos mayores, mucho más duros y difíciles. Seguir al Señor es difícil, pero no seguirlo es muchísimo más difícil. No lo hagas, no lo intentes. No intentes tomar el camino de lo fácil ahora. Puedes tomar el camino de que lo fácil de ahora es el sufrimiento más fuerte después. Y por eso termina diciendo Pablo, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Imagínense lo que Pablo está diciendo. Al final me quiero parecer a Él, en la manera en que Él murió, es decir, la manera que Él hasta su vida estaba en las manos de Dios. La vida te la entrego, se la entregó a Dios. Heme aquí, aquí está. Todo lo que yo tengo, hasta mi propia vida, estaba en las manos del Señor. Este mundo, mis queridos hermanos, nos invade con distintos mensajes para que compremos, para que nos endeudemos, para que corramos. Muchos de ellos no son necesariamente malos, son para experimentar comodidades, una nevera, una sala, un carro, una casa, bueno, en fin. Pero mm, yo me tengo que convencer que al final eso no me va a hacer la vida feliz. Eso no me va a dar un sabor a eternidad. Eso es pasajero como cualquier cosa que tengamos en la vida y va a ser efímero y va algún día más temprano que de pronto nos va a traer a veces hasta más problemas, ¿no? Eh, una bendición grande es también una responsabilidad grande. Un hijo es una bendición grande, pero también es una responsabilidad muy grande. Una casa es una bendición muy grande y yo la quisiera tener, pero también implica una responsabilidad grande. Así que donde sea el momento económico, espiritual, familiar, sentimental que tú tengas en este momento, no te preocupes. No pienses que ahí va a estar el final o la alegría de tu vida. Dice Pablo que pon primero la prioridad número uno sea conocer al Señor. Vamos a repasarla aquí rápidamente. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, para poder experimentar, para poder renovarme en el Espíritu Santo, para poder participar en los pequeños sufrimientos que Dios me permite tener todos los días. Pequeños sufrimientos en los que Él me dice, vamos Alexis, toma esa cruz, no responda, vamos, ama, vamos, haga esto y aquello, para ser semejantes a Él. Porque siendo así, vamos a participar también nosotros en una resurrección. También nosotros vamos a ser testigos de cómo nuestra vida, aunque sufrimos ahora, vamos a ver la alegría de eso que estamos sembrando. Yo les animo, mis hermanos, que no se desanimen. No se desanimen los que están luchando, los que están viendo momentos duros y difíciles. A mí mismo también me digo, no te puedes desanimar, no te desanimes, porque si estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, cuando participamos en los sufrimientos, pero estamos de la mano del Señor, pasa como, y repito lo del Salmo 23, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Al final, tú vas a terminar en una mesa
donde los enemigos se van a sentar contigo y te van a proponer la paz. Al final tú vas a ganar porque dice ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor moraremos por largos días. Al final Dios va a someter a todo aquello que se levantó, pero participa dentro del plan de Dios, no te vayas, no te salgas para vivir una vida relajada aparentemente, no dejes de ir a la iglesia, de ser un cristiano frío, porque eso tiene consecuencias. Sé un cristiano de verdad, comprométete con lo que haya que hacer en la iglesia, con lo que haya que hacer en tu familia, comprométete con Dios, porque eso va a traer bendición al final para ti. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia, por nuestra iglesia, por las dificultades que tenemos. Estamos a mitad de semana, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos da y nos permite tener. Vamos a orar. Les invito, hermanos, que ahí donde usted está, si está distraído, bueno, váyase un momentico a un cuarto, a un lugar donde haya silencio y vamos a orar al Señor un momentico. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de tener este tiempo como iglesia, como familia cuadrangular. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a tomar este desafío que nos hace Pablo, ese desafío de colocar las prioridades donde deben estar. Experimentar, Señor, lo que tú quieres, Señor, y nos pones en el camino para que experimentemos de tu mano. A veces nos parecerá, Señor, que ser un cristiano, vivir con Cristo, nos parecerá imposible, pero si nos renovamos con el Espíritu Santo, con su palabra, con la oración, vamos a tener fuerzas cada vez para salir adelante. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche, que bendigas a los hermanos, que hoy todos podamos, Señor, renovar nuestra vida, que tal vez salgamos en algún momento esta noche antes de acostarnos y nos vayamos a un lugar allá en nuestra casa y si es necesario derramemos una lágrima y digamos, Señor, renuévame, cámbiame, quítame esta rabia, quítame este rencor, no me dejes ser una persona llena de enojo, ya no quiero ser igual, yo quiero que tú me renueves, yo quiero que tú me cambies. Padre, bendice a todos los que me están escuchando, todos los que van a ver este mensaje grabado y acompáñales y bendíceles, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros pastores para que tú los bendigas donde ellos están, para que tú traigas salud, bendición sobre ellos y sobre toda la congregación. Para todos aquellos, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.